Expertos para contar la vida, obra, mitos, leyendas y demás de Francisco Piria. Pablo Reborido, uno de ellos, acá presente, y es una parte fundamental de la película, digamos, los personajes que van a construir, que van a poder contar qué fue lo que hizo este hombre, pero a la vez, para mí era importantísimo que la película estuviese sustentada por un caudal visual tan potente como lo que hizo Piria, de alguna manera, o por lo menos, un poco pretencioso suena, pero digamos, yo sentía que una película sobre un hombre que construye una ciudad y sobre un hombre que cada cosa que hizo la hizo a lo grande, de alguna manera, la película tenía que reflejar algo de eso. Una manera que me parece como básica desde el cine es que su legado, las locaciones que dejó, que no son edificios ni construcciones comunes, se pudieran ver de una manera que podamos entender quién estaba detrás de todo eso. Yo pienso que, además de los expertos que yo entrevisto, hay un personaje fundamental en la película que es Piria, digamos. No hay un personaje superior en la estructura narrativa, no va a haber, aunque yo la película todavía no la armé. Digamos, el que estamos construyendo de alguna manera, el que está siendo artífice de todo lo que pasa en la película es Piria, y Piria para mí se ve en su obra. Entonces esa obra se tenía que ver de una manera que estuviese medianamente a la altura de lo que este personaje soñó y planificó e hizo, porque digamos, más allá del sueño, sobre todo es algo tangible. Y a mí es algo que, bueno, que me apasiona realmente. ¿A quién no? Digo, con semejantes locaciones, verdaderamente es como un lujo. Lo que pasa es que nosotros, con Paula, cuando empezamos a trabajar en la película, el cine tiene algunas cosas, o por lo menos a nosotros que nos gusta. Pongamos un ejemplo, Argentino Hotel. ¿Puedo filmar en Argentino Hotel? Sí, ok, así. Podés filmar 10 minutos, 20 minutos. Viste, a nosotros eso no nos convence. Yo, para filmar el Argentino Hotel, quería estar viviendo en el Argentino Hotel y filmarlo en las horas en que el Argentino Hotel mejor se ve, y para filmar los reflejos en los píxeles, hay así una serie de cosas enormes, digamos, que el cine, digamos, uno en ese sentido lo lleva adentro. Uno no puede pensar que vale lo mismo filmarlo en cualquier momento del día si me va a dar una imagen que no me sirve. Entonces, bueno, para nosotros esas locaciones tenían que ser privilegiadas por la cámara. Ojo, no podemos negar que el paso del tiempo también se nota, que hay cuestiones de cierto deterioro que también van a estar en la película. Eso sería inevitable, digamos, porque es así, porque el tiempo pasó, porque pasaron un montón de cosas tras la muerte de Piria, pero el espíritu de lo que él puso en juego, digamos, para mí está presente. Y nada, lo digo con humildad porque además yo no hice ni la cámara, o sea, digamos, trabajé con un director de fotografía espectacular el trabajo que hizo. Entonces nada, en la iglesia, en el castillo, en el Argentino Hotel. Hoy estuvimos en el Palacio Piria de Montevideo, que es un lugar de locos. Yo nunca había podido entrar. No sé, es como que yo siento que me llené de una cantidad de imágenes que son espectaculares. Yo lo digo, no lo digo, o sea, lo digo como si fuese un trabajo de otro, pero porque después con eso sacarme una película. Con eso no quiere decir que ya la película digamos, es un éxito, por decirlo de una manera. Pero yo me voy con la tranquilidad de que voy a poder acompañar desde el punto de vista visual todos los testimonios que yo fui recabando a lo largo de los años, y entonces ahí me empieza a gustar la película, porque yo no quería una película o sea, las entrevistas son fundamentales, porque yo no voy a contar la historia. Hay gente que sabe y que
vivenció desde distintos lugares. También me gusta ver distintos puntos de vista, me gusta que haya choques de opiniones, o sea, hay ciertas cosas que en una película tiene que haber conflictos, tiene que haber puntos de vista encontrados, porque eso, atrapa a cualquiera de alguna manera. Pero entonces, bueno, llegando hoy y retomando desde el principio, en mi último día de rodaje en Uruguay, me siento como muy agradecido porque este proyecto empezó hace muchos años y siempre tuve el deseo de, habría que filmar, pero habría que filmarlo, ¿viste? Necesitamos estar y poder penetrar a veces algunas paredes y permisos. Ayer estuvimos en la Biblioteca Nacional, nos abrieron las puertas, pero de una manera, pude filmar los ejemplares de 1898, de los libros de Piria, filmar el papel amarillo, y bueno, a veces es una pavada, pero para mí cambia todo si yo tengo el objeto ahí y lo puedo iluminar y lo puedo ver y lo puedo entender y hay algo que se materializa. Y para mí es fundamental que la película tenga todo eso. Y filmé los mapas de Montevideo antiguo y los afiches publicitarios de Piria, de los cuales tenía fotos, porque Pablo me pasa cada rato fotografías, yo lo hincho y le pido, pero tenerlos ahí físicamente, bueno, nada, es algo que a mí me atrapa y me parece que todos esos ingredientes le van a ir dando al documental un cuerpo que va a tener con qué contarse. Entonces, en ese sentido estoy contento y algo tranquilo. Algo. No sé, salió esta catarata. No, bueno, ¿quieren hacer algunas preguntas o hay algo que les pueda llegar a interesar un poco más o donde quiera que hagamos foco? ¿Y tu experiencia, Paula, capaz, con tu vivencia en todo esto? Bueno, no sé, Sebastián ya lleva como 8, 9 años, yo creo que llevo 5, 4 años desde que arrancamos, que fue un proceso, la verdad es que hacer cine es un trabajo de muchísimo esfuerzo, es un trabajo de hormiga, es un esfuerzo, diario. Logramos el apoyo del Instituto de Cine Argentino, que es quien financió el proyecto, pero también fundamentalmente hemos logrado un apoyo desde el Argentino Hotel, desde el municipio de Piriápolis, desde la Intendencia de Montevideo, desde Turismo, desde Cultura, que han declarado interés en el proyecto, y son todas cosas que para nosotros eran fundamentales porque si bien Francisco tiene un labor en Argentina, el labor fundamental y el legado fundamental es en Uruguay, entonces para nosotros era muy importante ver qué formas podíamos encontrar en Uruguay para poder involucrar a Uruguay más en el proyecto. Desde un lado, de generar a Uruguay como con más pertenencia en el proyecto y que no sea solo argentino. Entonces, también volviendo un poco, estamos súper agradecidos porque nos han abierto un montón de puertas y hemos encontrado un montón de apoyo en diferentes intendencias, sectores del turismo y cultura, y que son fundamentales, más allá de que también tenemos un montón de entrevistados que en su mayoría son personajes de nacionalidad uruguaya. Pero bueno, un poco volviendo al proyecto, llevamos eso, desde que creo que yo arranqué y financié, tardamos como 4 años en poder filmarlo, que es un montón de tiempo. Se han hecho varios viajes de investigación, pero el rodaje arrancó, para que se hagan una idea, arrancamos la semana pasada, filmamos en Piriápolis 7 días, y acá estuvimos 2 días en Montevideo, y nos queda este viernes un último día en Punta Lara, que es un poco donde cierra el ciclo de Piria. Para mí el documental en ese sentido va a ser un proyecto muy visual y creo que es una puesta en valor de un montón de cosas que nosotros sentimos que no se le han dado por ahí el lugar que merecen. Nosotros creemos que Francisco Pira es un ser, a mí siempre me gusta cuando él dice como es infinito. Y esto de que cada vez que abrió una puerta se abrieron otras 20 y cada vez que intentaste buscar una explicación esas 20 se abrieron otras 20 y como este labor un poco inalcanzable y este construir que en realidad es un construir que no sé si se puede realmente, claro. Que es construir por ahí como por una forma de decirlo, ¿no? Entonces, es como el documental va a intentar hacer todo eso.
Pero nada, nos interesa esto de no solo poner puesta en valor, sino también ver qué es lo que generó hoy en día en todas estas personas que estamos entrevistando, que son personas que eligió Sebastián después de un montón de tiempo de trabajo, que decir, bueno, a ver qué es lo que genera hoy en día Piria. ¿Qué es lo que porque tenés esta línea alquimista, tenés esta línea por ahí como más focalizada en los documentos que realmente están y lo que se puede probar. Después está, no sé, la línea de la masonería, una línea mística, es un abanico de un montón de personalidades, de un personaje multifacético. Entonces, ese es un re desafío para este proyecto. Así que... ¿Perdón? Va a ir la serie. Bueno, sin Netflix. Una serie. Primero vas a arrancar y después ya dónde termina. Bueno, y eso, para terminar un poco desde la producción, ahora lo que nosotros vamos a iniciar, habiendo terminado esta etapa, vamos a empezar a editar el material, que es una muy linda tarea. Y se empieza a dar un poco forma. Nosotros calculamos que vamos a tener este proyecto para fin de año, tenemos que trabajar para eso. Y desde ya que estamos pensando en estrenos en salas en Argentina, vamos a tratar de lograr lo mismo en Uruguay y también abierto a cualquier espacio que sea difundir la película, porque fundamentalmente lo que queremos hacer es que llegue, se conozca, y eso es fundamental. Y por supuesto lograr un estreno en festivales, que ya se han estado interesando un montón por el proyecto, así que bueno, esperamos poder compartirlo también acá con ustedes, que nos han abierto las puertas, que nos han dado este espacio para, porque el boca en boca hace que todos nos vayamos enterando, y por ahí este proyecto, desde lo veo un lado por ahí, como pueda poner en valor y darle un lugar a Francisco que por ahí, nosotros sentimos que le falta. ¿Y por qué Piria? ¿Y por qué Piria? Yo horriblemente no me acuerdo, por ejemplo, el nombre del arquitecto que hizo el Palacio Salvo y Barolo. Palán. Es otro personaje muy importante también en ¿Por qué Piria? Yo a Piria lo conocí absolutamente de casualidad, la verdad, visitando Piriápolis una tarde, pero como que fui a visitar cualquier lugar, estaba en Punta del Este, una tarde medio de lluvia, fuimos con mi familia a tomar café. Infaltable. Me encontré con un edificio que dije, ¿quién puso esta bestia acá? Lo digo con el mejor, con cariño, ¿no? Un edificio que me encantó, ni bien lo vi. Y tomamos un café ahí en la confitería, y bueno, la Rambla también me pareció siempre, cuestiones turísticas, paseandero con mis hijas chiquitas. Otro amigo que venía con nosotros me dijo, podemos ir al castillo también. Digo, ¿qué castillo? Bueno. Y me dice, claro, es el castillo de Piria. Y ahí, entendí que eso para mí, Piriápolis era algo abstracto para mí, era un nombre, X, no tenía la menor idea. Bueno, y la verdad que dije, wow, qué increíble alguien que crea una ciudad en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Eso ya me pareció como algo atractivo, pero la verdad que tampoco, que yo estaba en ese momento filmando otro documental. Bueno, pero pasaron unos días y me metí en internet y empecé a investigar, a mirar, y ahí me empezó a pasar esto que yo digo, que empezó a llover información de una manera, porque ponés Piria y agarrate, ¿no? O sea, es como que empieza a venir todo lo histórico, empieza a venir toda la faceta mística, misteriosa, llamemos, qué sé yo. Y dije, wow, que empecé a ver que de alguna manera se podían hablar de un montón de temas que en principio no tenían nada que ver, pero que todos después coincidían y te llevaban a él. Podías hablar de canteras, podías hablar de viñedos, podías hablar de alquimia, podías hablar de arquitectura, podías hablar de remates, podías hablar de construcción de barrios, y siempre seguías hablando de Piria, aunque parecía que todo era un disparate en algún sentido, pues encontrás mucho disparate también, pero bueno, yo reconozco, a mí el disparate también me gusta, me parece atractivo, me alimentó también el deseo de entender, aparte de entender, porque
es un personaje que hay que seguirle un poco la pista, ¿no? De tanto recorrido y de tanta cosa hecha. De golpe te enterás que escribía libros, te enterás que escribía libros futuristas, te enterás que escribía folletos, que escribía libros con seudónimo y que él aparecía como personaje dentro de ella. Bueno, entonces digo, es una historia increíble, me pareció una historia increíble. Pero dije, bueno, qué sé yo, ya habrá 1000 películas sobre Piria, digo, porque también lo primero que pensé cuando uno encuentra a alguien tan llamativo, con tanto legado y con tanta cosa a la mano, como es Piriápolis, ¿no? Si uno se cierra, se concentra en Piriápolis, digo, es una ciudad increíble, pero está todo ahí, lo tenés todo servido, digamos, sus construcciones marcan un poco el mapa de la ciudad. Y dije, bueno, no, empecé a investigar, no encontraba como, pues, veía por ahí algunas cosas en YouTube, qué sé yo, pero digo, bueno, ok, sigamos. En eso me encuentro Punta Lara, y también dije, bueno, yo soy argentino, digo, también, ¿qué voy a ir yo a hacer la película sobre Piria? Digo, viste, como un poco como desde afuera, a ver, se puede, por supuesto, yo puedo hacer una película sobre China y no pasa nada, pero digo, como un poco ahí, como diciéndote, por ahí estoy llegando muy tarde, porque ya acá seguro pasó algo. Y cuento lo de Punta Lara y digo, bueno, eso también me da como una excusa, pensé yo también, digo, como que bueno, hay algo que está de mi lado que me permite como ir a buscar, ¿no? Y bueno, eso, me fui enredando, iba guardando información, de golpe hacía otros trabajos, y esa información quedaba ahí, digamos, reposando. La volví a agarrar en cuanto leía 2 o 3 cosas, me volví a enganchar, empezaba a tratar de escribir una idea de sinopsis. Fue una cosa paulatina, pero que a la vez, nada, casi todos los años venía a Uruguay, pasaba por Piriápolis y yo decía, otra vez hay algo acá, ¿viste? Y entonces a veces ya estábamos en Punta del Este y por ahí le decía a mi mujer, bueno, che, me voy un rato que quiero ir a ver si... Y me iba a la iglesia y entré en la iglesia alguna vez, la primera vez sin saber, ¿viste? No sé si había gente metida adentro, si estaba, no sé, si iba a ir preso, qué sé yo, no sabía, era que entré como medio con una cámara de fotos a sacar fotos, bueno, en definitiva, ¿viste? Me fue atrapando. Después encontré que había un director argentino que estaba también haciendo una película sobre Piria. Y dije, bueno, stop, porque la verdad que ya es mucho, la está haciendo ahora. Pero después veía que esa película no aparecía nunca. Y dije, bueno, tal vez abandonó. Bueno, entonces fue una cosa, en serio, medio así, de pequeña bola que se va agrandando. Y después otra cosa era que es verdad que yo tampoco no encontraba bien, decir, bueno, ¿cómo cuento todo esto que tiene para proponer este hombre? Todavía tampoco lo sé, pero bueno, qué sé yo, me pudo más que no hacerla, ¿no? Digo, no, en un momento por lo menos pude volcar a papel algunas ideas básicas, tratar de escribir algunas escenas que pudieran suceder, porque también el guión del documental es realmente muy para tomar con pinzas, son a veces expresiones de deseo más que, porque uno no sabe lo que va a pasar finalmente cuando viene a filmar. Entonces, bueno, fue creciendo. El proyecto nunca, digamos, al principio era una acumulación de documentos de internet, en algún momento tomó un poco más de forma, y hasta que en 2016 lo presentamos al Inca en un formato bastante respetable, digamos, y bueno, y ya cuando después el Inca nos dio el apoyo dijimos, habrá que hacer la película. Después faltó que venga el dinero, que se fue otro bache en el tiempo, o sea, hubo muchos baches, o sea, fue toda una cosa. Yo digo, es verdad, yo empecé a investigar a Piria, creo, no sé la fecha, creo que en el 2009, por ahí, no, 2010, como mucho. No fue que todos los días de mi vida estuve leyendo a Piria, pero sí que era una cosa recurrente. Y después me pasaba esto también. Cuando yo lo descubrí, le empezaba a contar a amigos, a gente que venía a comer a mi casa, che, hay una historia que es y todos me decían, es espectacular, es alucinante, hay que hacerlo. Bueno,
el sonidista que... Y así nos convenció. Pero el sonidista que trabaja, que hizo esta película, que ahora está en el cine, como buen cinéfilo terminaron de filmar y se fueron a la Cinemateca a ver una película para descansar. El director de fotografía también, digo, son chicos que son amigos míos, amigos que nos hemos conocido filmando, pero que venían a mi casa y me decían, che, ¿y Piria? ¿Y qué pasa con Piria? O sea, que yo digo, bueno, evidentemente hay una cosa que es un personaje muy atractivo, muy potente, y para uno que lo mira desde el cine, esto que yo le dije un poco al principio, si vos tenés las locaciones que tenés disponibles, digamos, pucha, te allana el camino, ¿no? Digo, si vos le pones un grado de trabajo a eso para que eso exprese lo que tiene, el potencial que tiene, y bueno, digo, no es tan difícil contar esta historia si vos te podés apoyar en semejante estructura, digamos, edilicia, por decirlo de una manera. Para mí es eso, yo soy un fanático también de los grandes edificios, es algo que a mí me... Bueno, tus documentales anteriores, eso me parece importante. Porque aparte fue en la época, yo fui un documental que se llama Centro, que filmé en Florida y La Valle, o sea, en las dos peatonales emblemáticas de Buenos Aires, y es una película que mira más que nada las fachadas, es una película rara, no digo que sea una gran película, a mí no, fue una cosa que yo tuve como una pulsión por retratar esa parte de la ciudad, y porque un poco también entendía que en las fachadas de la ciudad se podía ver como una historia de una ciudad que se planificó por una cosa y se transformó en otra. Y a mí, digo, no vamos a poner intelectuales, pero había algo que a mí me atrapaba mucho y que quise de alguna manera descubrir con la cámara. Y me pasé 1 año y medio filmando solo en la calle, fachada, gente, algún que otro personaje, pero era una película casi muda, entonces digo, pero bueno, yo tengo una fascinación por esos espacios, para mí son dramáticos no, en el sentido que cuentan cosas, que hablan, y bueno, entonces Piriápolis, imagínense, digamos, tienen un carácter esos edificios, cada cual el suyo, cada cual tiene como algún ingrediente en particular, que bueno, para mí meterme ahí adentro con una cámara, encima con la pequeña estructura que pudimos tener para este rodaje, un poco más sofisticada, digamos, que todo esto que digo, de cómo intentamos que se vea, fue dentro de los medios que teníamos elegir los mejores lentes que podíamos, el mejor dispositivo para mover la cámara que nos permitía, con un equipo de 5 personas, que todo es... y la gente que elegí, que también, digo, Paula, que se puso esta película al hombro hace 4 años, y no es que la elegí, digamos, pero que nos cruzamos y funcionó, y Paula fue un toro que se llevó adelante toda la gestión para que todo eso podamos filmarlo como lo filmamos, y el sonidista que hace su trabajo y nadie se entera, y el director de fotografía que es un pibe increíble, con una sensibilidad, con una humildad, o sea, tampoco no te enterás que está, y te da un material, riquísimo. Entonces, un poco por todo eso, Piria. Con el corazón henchido lo contás. Es que bueno, yo les digo, estoy sensibilizado, acabo, ¿viste? Mucho laburo también. Sí, mucho laburo y bueno, y eso, de alguna manera. Y es ir cerrando una etapa, Claro, como el cine es como de repente es mucha intensidad y es mucho anhelo, mucho trabajo, digo, son 8 o 9 años de trabajo de pensar, de cranear, de ver qué forma se le encuentra, después de ver cómo poder llevar a cabo esa idea, y de repente venís esperando tanto, y que cuando realmente se te da, digo, no la podés creer, y salir a filmar, digo, con este equipazo, digo, con un dron, con una cámara que parece que flota, digo, por los dispositivos que teníamos, digo, con un montón de recursos que, digo, son maravillosos para nosotros, y poder decir, che, terminamos de filmar en Uruguay, digo, porque bueno, está bien, nos quedamos en Argentina, ¿no? Pero filmar en Uruguay es una locura, y es lo que venimos esperando hace 8 años, entonces sí, es con todos los corazones hinchados. Hoy es un día que se festeja, digamos, además que se cumpleaños de Paula, hoy es un día que... Es así, digo, es mucho tiempo, digo, y es mucho que uno pone, y cuando vos estás filmando, estamos filmando entre 12 y 14 horas, y esas 12 y 14 horas no pensás en otra cosa. Digo, tu cabeza está ahí.
no te da tiempo para pensar en que tenés una vida en otro lado, y es como, estás así. Y el cine tiene eso, que te captura, que te absorbe y que se te vuelve como solo eso, ¿entendés? Y lo único que hacemos es hablar de Piria en todas nuestras cenas, almuerzos, Sí, nos reímos, es verdad. Y es como... ¿Viste? Te volvés medio Y monotemático. creo que los chicos se obsesivo. fueron al cine para no hablar de Piria por un rato, digamos, Pobrecito, fundamentalmente. pobrecito. Pero bueno, pero creo que Sí. tenías... Ahí. No sé, primero ella. Tú dijiste, y me imagino lo que es la cantidad de material que te va lloviendo y te va llegando y vas acumulando, ya sea histórica, ya sea mística. ¿Qué debe les quedó hoy que terminaron de filmar? ¿Alguna puerta no se abrió? Te juro ¿Nos que... podemos ayudar? No, me encantó. A ver No, si- a mí me hubiese quedado. Creo que las puertas se abrieron todas, sinceramente. No, Me da miedo eso- decirlo porque soy medio supersticioso. Es bastante No, supersticioso. me hubiese gustado tener un poco más de tiempo, o sea, y de haber hecho esto mismo sin estar tan con la lengua afuera. Probablemente igual si hubiésemos tenido más tiempo, igual estaríamos con la lengua afuera porque hubiese... Siempre pero hay digamos, más tiempo, o sea, es como- eso es lo que yo creo que por ahí... No, pero de pronto de todas esas informaciones, alguna locación. Todos los lugares A en la los que que no queríamos podían filmar, acceder. digo, yo venía diciendo a la Suprema Corte, uy, no sé qué, necesito filmar enfrente, justo necesito un balcón, que Enfrente. me abran, no sé Ahí qué, está. así No, todo. todo. De repente Pero llegamos, terminamos charlando con la gente, bueno, vean lo que era la biblioteca, y como todos esos lugares que son privados, cerrados, que no nos iban a dejar filmar, hoy se abrieron. Y así nos pasó con todos los lugares. En la colonia, en el Argentino Hotel, nos abrieron los depósitos con vajilla para otros no sé cuántos, 100 años. Nos pusieron una mesa, nos armaron una El mesa debe con ser toda que- vajillería de El debe siempre está en 1999. uno, que en Digo, definitiva uno después con el todo. material también, después, así como yo estoy de eufórico, también uno después le encuentra errores, y no errores técnicos, quiero decir, a veces dice, che, y esto tendría que haberlo hecho porque no sé qué, o acá tendría que haber preguntado esta otra cosa, digo, también uno digamos, no puedes evaluar el rodaje en el momento que está sucediendo porque tu cabeza está... Entonces, bueno, a veces haces el foco en algo y no te diste cuenta de otra cosa. Entonces, el debe sí va a venir, digo, y va a haber un momento de decir, che, bueno, Pero es está fácil muy bien, también, pero... Después pero de claro, que ya hiciste. uno se... El diario del lunes. Después, claro, Claro, el diario del lunes... totalmente. Yo quería el debe de No. alguna locación que no se pudo No, conseguir, no, pero no, sí, te sí, diría es que así, no. perfecto. No, Te diría que no, te diría que no, nos quedamos con ganas de hacer más cosas, por ahí nos tiremos una chance en algunos meses de hacer alguna frutilla del postre con alguna idea que tuvimos que no estábamos en condiciones nosotros de plantear Sí, ahora, de claro. técnicas, de presupuesto, qué sé yo, de hacer alguna cosa un poco más en otro, arriba, por decirlo de una manera, que nos gustaría hacer y que intentaremos, pero bueno, no va a ser inmediatamente. La verdad, la idea un poco de lo que hicimos es tratar de empezar a armar el esqueleto de la película y ser un poco más consciente de si está faltando algo, ya sea de testimonial, porque no es solamente de imagen, o de archivo, o de no sé qué, pero descubrirlo un poco ya empezando a ensamblar, porque si no ahora también es, uno también es todo por las dudas, yo quiero todo, si vos me preguntás, ¿viste? Pero bueno, hay un límite, cuanto más material tenés, más difícil en un punto es a veces armar la película, porque tenés tantas opciones que a veces te podés marear, entonces bueno, pero no, te diría que no. Pero cualquier cosa te llama. Pero si tenés gestión... Bueno, un gusto estar acá con Gabriel y con todos los amigos de la Católica. Y yo tomé contacto del Ministerio de Turismo, que estamos apoyando también este proyecto de una forma muy curiosa, y es que de los tantos expedientes que llegan, ¿no? Toda esa burocracia, ¿no? Que es bastante molesta, por lo menos para mí. Digo, llegó y dije, esto está espectacular. Y además, yo soy historiador, y dije, bueno, la llamé a Paula, nos reunimos un poco para ver qué podía hacer el Ministerio con el proyecto, ¿no? Además de mi interés como historiador, porque además ya me gustó mucho el dossier, me lo imprimí. Generalmente los dossiers cuando me mandan para proyectos los tiro, pero en este caso me lo guardé. Así que, y ni que hablar que, por supuesto que el personaje es impresionante, la verdad digo que ha habido algún intento, tú dijiste, hay algún documental también, y justo además se dio que el Ministerio está trabajando en un proyecto de pioneros, o sea,
el viernes se presenta uno de Arredondo, Horacio Arredondo, ¿no? Tiene que ver con Rocha más que nada, Santa Teresa también, y el segundo sobre Piria, que creo que incluso se cruzaron en algún momento, me parece, ¿no? No conozco... No, se cruzaron, digo, creo que contigo, me parece, Paula, que mi compañera me dijo que los había visto ustedes. Se cruzaron en la animación. ¿La chica que vino del Argentino Hotel? ¿O? Sí. Puede ser, sí, que haya sido. Con ustedes. Sí. No, mis compañeros del Ministerio de Turismo para firmarse cruzaron. Pero eran ellos, creo. Sí. Sí. Yo veía caras conocidas. Patricia Chabot. Por lo cual, evidentemente, pues es otra cosa, estos son spots de 1 minuto y medio, 2 minutos, pero evidentemente también para un poco difundir en el caso de los pioneros me parece fundamental. Y bueno, el Piria, que tiene otras connotaciones mucho más amplias, no solo Piriápolis, sino lo que tiene que ver con Montevideo, lo que tiene que ver con lo que no pudo ser lo de Punta Lara, ¿no? También, algo parecido a Piriápolis. Pero me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que no dijiste, Paula, y que me parece muy importante, y es que ella es Piria también. Bueno. Además, No contamos esa anécdota. Iba a ir la pregunta. ¿Lograron encontrar familiares de Piria? Bueno, pero es que no soy directamente, o sea, Diana. Bueno, pero tengo mi tío, padrino de Piria. Va por ahí, digo, me tomé el atrevimiento porque y justamente de eso. La forma en la que yo me acerqué en el proyecto, porque digo, por ahí yo en general vengo haciendo más ficciones, estaba un día, me tocó esto de estar en el momento justo, en el lugar justo, que estaba él hablando con otra productora y yo escucho que él dice como a Piria y me doy vuelta y como con curiosidad y le pregunto. Es de mi familia. ¿Cómo es de tu familia? Y como que estamos justo los dos en el mismo lugar y fue como, che, y ahí se empezó a armar, digo, pero no es que nos estábamos buscando, de repente estuvimos en el mismo lugar y bueno, y ahí arrancó. Y ahí el barco no paró. Gracias. No, digo más que Pero bueno, nada, y para mí también fue una forma de entender y de redescubrir, y digo, con la visión de Sebastián, que me parece como súper interesante, y desde que he leído esto que él muy humildemente dice, yo cuando leí la escaleta dije, esto es increíble, dije como no es fácil leer una escaleta de un documental que sea, me parece tan interesante como la que él había escrito, y lo que él, por más que sea cosas con pinzas, digo, porque es así, digo, la verdad es que su mirada tiene un montón de potencial para mí, y desde donde quiere o va a intentar plantear las cosas, me parece muy interesante porque no es mostrar un lado, son mostrar varios, y me parece que eso es importante. También porque creo que como no se va a llegar a construir algo, me parece como que es interesante que por ahí las personas que les interesan vean el documental y digan, a ver qué me interesa, de dónde me agarro yo, qué es lo que a mí me interpela, y a partir de eso también salir a buscar. Digo, porque justamente necesitamos una serie, necesitamos 4 películas o ni siquiera, porque por ahí nunca lleguemos para entender o para tratar de apreciar, digo, entonces es como que esto sea por ahí también un puntapié, digo, más de una puesta en valor de alguien que hizo un montón de cosas y fue un pionero en un montón de cosas. Nada, eso. Yo quería agradecerles el hecho de hacer la película de Piria. Yo también comparto el sentimiento, soy muy fanática de Piriápolis. Incluso hice la carrera acá en la Católica, ya estoy recibida. Y bueno, durante 4 años atomicé a todos mis compañeros, hasta mi tesis fue de Piriápolis, así que los entiendo. Y me pareció no menor el caso de que sean argentinos y que ustedes se sentían como incómodos en hacerlo. Y en realidad no, piensen que Piria pensó en ustedes, en los argentinos, como potencial turista, y por eso le puso Argentino Hotel, no es casualidad. Y también la Rambla a los argentinos, o sea, nada en Piria fue casualidad, en Piriápolis menos. Estaba todo pensado como para unir ambos países. Sabía que el turista argentino iba a ser uno de los principales, y así lo fue. Así que nada, me pone re feliz el hecho de que, bueno, quiero ver ya la película. Creo que la secuencia de Harry Potter queda chica, creo, si se llega a seguir consiguiendo material. Porque no como que, dicen, no que es... me haya sentido incómodo, pero sí era una cuestión esto de decir, bueno... Es un desafío más grande. Y por ahí uno llega a estar, por ahí ya está contado, ¿viste? Como decir, bueno, ya está hecho, que por eso, digo, como que... A mí me interesaba eso que comentaste, ¿no? Que lo dijiste al principio y también en la sinopsis hablas de eso, ¿no? Una figura
con tantas aristas, con tanta misterio, magia. ¿Te pudiste explicar por qué no hay más cosas? No. Porque es inabarcable, tal vez. Porque somos uruguayos. Bueno, yo pensé eso, no lo quería decir yo. No, ¿cómo voy a decir eso? Porque yo creo que porque nos están esperando a nosotros. No. Está bueno, eso es una buena respuesta. No, porque me resultó interesante porque cuando lo leí me hice la misma pregunta. Qué extraño que una persona tan polifacética no tenga como más producciones asociadas a él, ¿no? No se lo valora. Bueno, Exacto, yo te iba a decir ¿verdad? eso un poco. ¿Verdad? A mí por ahí la pregunta Tengo que la más... misma sensación. No, porque Yo tengo la misma- el que lee algo de Piria De hecho, esa es una entiende que es pregunta una que le persona que hacemos. tendría que estar en los libros de historia en la escuela. Sí, sí. Tengo la misma Yo pienso un sensación poco como eso. que para El uruguayo nosotros. ya tiene ese problema de que no valoramos lo que tenemos hasta que viene otra verdad, persona afuera. Es un ser humano. Por ahí yo creo que la Los ventaja... barrios, la mayoría de los barrios de Montevideo también lo Sí, hizo claro, él, claro. 63 o relacionó 60. tierras, o sea, era como muy visionario para la época. Sí, sí, No 100%. solo a nivel turístico, o sea, como Marketing. empresario. Claro, A todo nivel. Sí, Yo creo que como entonces la sí. ventaja que yo siento que puedo tener es que, como para mí fue un descubrimiento, fue una mirada fresca, digamos, y yo al no conocer todas cuestiones de la realidad uruguaya, digamos, para mí era un personaje de ficción, casi te diría. ¿No? Es como estar leyendo un personaje muy lejano a mí, que no tengo ningún tipo de vínculo, y lo que me atrajo a él fue su historia y sus actos, de alguna manera. Entonces yo tengo una mirada también muy despojada. Después uno empieza a investigar y bueno, empezás a tratar de armar rompecabezas y te preguntás esto y lo otro, pero tal vez sea eso, digamos, lo único que yo ahora ya estoy tan adentro también, imagino, ya no tengo más una mirada despojada sobre Piria, digo, qué sé yo hace. Pero bueno, sí. Estás contagiado. Estoy muy contagiado, estoy vigorizado Con la piriomanía. por las aguas salutíferas. Es la piriomanía. El que empieza a leer de Piria Ay, Dios. Sí, sí. no para. Perdón, ¿qué estabas Hola, hablando? Sí, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta porque dijiste por ahí que si bien es todo muy visual, no hay voces, ¿no? De actores. No, de actores no. No, de actores tipo actores no personas. Entrevistados. Protagonistas. En este caso son como actores importantes. Sí, 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 ¿no? claro. ¿Cómo seleccionaron a esas personas? Mira, a ver, no Sé que es un hicimos trabajo de- casting, Ah, no. Uno llega primero, a ver, en la investigación un poco vas encontrando los nombres que te pueden guiar. Pablo Reborido es ¿cómo se llama? Una historia. Claro. Todos los caminos conducen a Pablo Reborido. Fue el primer Y todo el mundo habla muy bien de historiador Pablo. que descubrí. Después también, viste, lees libros de ficción, lees novelas que se han escrito, estaba la de Juan Grompone. Uno Asesinato empieza de Esteban. a interesar y te vas interesando en distintas ópticas también que la gente tiene acerca del personaje. Porque Claro. es un poco lo que decía, ¿no? Que a un tipo tan multifacético, a mí me gusta la idea de verlo desde distintos ángulos. Entonces, a ver, siempre hay un criterio de selección, es cierta tu pregunta, pero me acerqué a la gente que pudiera contar lo mejor posible la historia, y después me acerqué a gente también que me pudiera hablar de temas que por ahí otra gente no hablaba. Entonces digo, había como buscar en ese sentido lo que más me interesaba sacar. Digamos, en algún momento me comuniqué con Jorge Floriano, que es un tipo que maneja el tema de la alquimia. En Montevideo me contacté con Juan Ackerman, que también conoce muy bien sobre todo el Piria Montevideo. Y viste, quería entrevistar a René Méndez Requena, digamos, yo le digo la guardiana del castillo, digamos, quería contar con familiares también, que en algún momento investigué por distintas líneas también, porque bueno, es una familia, ¿no? Llegué a conocer, porque me he ido varias veces a juntarme con una bisnieta de Piria,
que me dijo de entrada que no quería filmar, no quería, pero bueno, fui, charlé con ella y me contó cosas a mí que también te sirven y por ahí no están en la película, pero te sirven para ir entendiendo cosas. Encontré, y bueno, claro, otros bisnietos que sí me permitieron entrevistarlos. Entonces, digamos, un poco me interesa que la película tenga algo coral, en el sentido de que no sea una voz, porque me parece que justamente elegir una sola voz para un hombre con tantas aristas sería como un error, porque lo lindo para mí es cuando empezás a pensar que entendiste algo, cambiar un poco el eje, ¿no? Es decir, que venga otra pregunta. Esa es un poco como la idea conceptual, de decir, vamos para un lado y aparece una historia, una línea, y te desvías un poco y alguien te vuelve a tirar para acá. Entonces, eso es lo que me gustaría a mí construir, ¿no? Vamos a ver después cómo plasmarlo, pero entonces sí, me parecía interesante buscar una serie de criterios de alguna manera. ¿Fuiste al cementerio? Sí, hoy a la mañana filmamos. Hoy filmamos. Ya había filmado hace 3 años que así en un viaje de investigación. Me vine muchas veces con la cámara solamente, también con un sonidista cuando empecé ya a ver que el proyecto se iba a hacer. El cementerio todo es lindo ese. Sí, por supuesto, a mí los cementerios igual no me gustan. Arquitectónicamente. Pero hoy pasé, decí que no tengo un minuto de más, pero pasé, íbamos con el auto, íbamos llegando, buscando la tumba de Piria, y vi así de reojo un mausoleo egipcio, pero no con reminiscencias egipcias, como vos podés decir. Había una esfinge como de Keops, no sé, una tumba de un faraón, parecía, y es, obviamente no me quedé, no, la miré y dije, bueno, hay gente un poco más estrambótica también, ¿viste? Pero es muy interesante. Pero bueno, el cementerio está bueno y la tumba de él, la verdad, no es la excepción está en línea con todo, todas sus marcas tienen como algún componente, o es grandilocuente, o es misterioso, o, ¿viste? O es refinado, o sea, él tiene como una cara, vos buscas todas las construcciones y en una te parece que es un volado, en otra te parece un tipo racional, ordenado, simétrico, y bueno, Si lo analiza un psicólogo, se lo no entrevistamos psicólogos. Ahora, algo quiso decir, porque él escribía muy bien, con seudónimo o sin seudónimo, entonces no fue un error gramatical. El yo y ella, bueno. Claro. Eso fue a propósito. ¿Por qué? Sí. ¿Quedan más preguntas? A la vez, bueno, pero también a mí alguna vez cuando estudiaba siempre me dijo un tutor que tuve, un buen documental tiene que generar preguntas y no respuestas. Eso es, digamos, un poco una idea que va a estar a lo largo de... Uno no quiere explicar todo, o sea, hay que entender y demás, pero está buenísimo. Y bueno, qué es eso, si hay cosas que nadie va a saber y nadie puede estar en la cabeza de Piria ni saber, o sea, hay elucubraciones, hay cosas que se pueden comprobar, hay documentos, hay cosas que están buenísimas porque decir, no, esto es así. Y hay cosas que, bueno, que es parte de una vida que ya pasó y bueno, lo sabrá la gente que estuvo en ese momento y lo demás. Imaginará la respuesta que más se acerque. Sí, viste, pero es como... Y vos vas a agarrar una y por ahí otro espectador otro. También hay algo de eso que me parece que después se completará de alguna manera. Eso sería lo ideal que pase, ¿no? Que cada uno cierre algún tipo de idea propia. Ojalá. ¿Qué reacción? Perdón, No, quería preguntar. Fuiste preparando durante todos estos años material para, y bueno, presentaron esta sinopsis, obtuvieron los fondos del Inca y hicieron todo este trabajo que después vas a volcar en un documental. En este proceso acá en Uruguay, o que tuvieron algo en Argentina o no todavía, es Lara y termina. Sí. ¿Hubo algo que te sorprendió de Piria, que dijiste, pero mirá qué interesante, esto no lo había ni pensado, ni tenía ningún documento de esto, mirá esta faceta, algo que te cambió el eje, o fue similar todo lo que fuiste escuchando, más allá que sé que estás escuchando hace mucho de Piria? Sí. ¿Hubo algo que te cambió el eje, algo? En un punto todo te sorprende todos los días, ¿viste? Pero te voy a poner un ejemplo como medio categórico, que es
el depósito del Argentino Hotel. Ese lugar para mí tenía como algo medio quimérico también, porque siempre yo quería... Para unos pocos elegidos. Bueno, tuve la suerte y la verdad que ver ese mundo a mí me pareció impactante. Hay, no sé, en un instante 200 pelelas, digamos. Más, me parece. Es una tontería, pero ¿viste? Un mundo de pelelas en el instante esperando quién sabe a quién. Pero digo, y no lo digo burlándome, me parece como un rasgo de época. Sí, de algo de ¿viste? Y el tipo había preparado para que las cosas durasen y si se rompían haya repuesto y que como que un continuo, ¿viste? Que nunca se acabara. Y eso, si bien lo sabía, me pareció espectacular poder verlo y bueno, además filmarlo, ¿no? Pero como porque para mí hay como una especie de síntesis de lo que Piria quiso hacer, digamos, ¿Cuál? Esta idea de que era para siempre, de que era algo que no... Sin retorno. Que claro, que era con todo lo que había para ponerle y para que perdure. Yo siempre creí algo porque él lo hace al final de su vida. Sí. Y no lo va a poder disfrutar. Y sabe de que nadie lo va a conservar y él trata de que se conserve por sí solo. Bueno, es una idea que siempre tuve yo. Y el único error que él tiene es el no predecir de que las mallas de lana de los hombres no se van a transformar. Pero el error es la moda. No, pero claro, Y en la pelela también. No sabemos igual, por ahí, hace unos años. El documental genera furor, todos ponemos las peleas, las mallas. Se ponen de Y después moda. hablamos. Se ponen de Miramos moda. el vintage. La plata con pelea. No, pero en serio, digo, yo creo que él, él no lo hace para él mismo, porque sabe que No, eso es algo que Pablo siempre dice, lo hizo como para él, sabiendo por la edad en la que... iba a seguirlo a él. Él sabía todos los problemas que venía después de Sí, su puede muerte. ser. Puede ser. Él prepara eso para 100 años. Y bueno, eso es un rasgo de personalidad que... Eso que tuviste vos de que termó la mesa, digo, Y somos bueno, muchos además, los que querríamos... Las servilletas de 1929, o sea, no era una servilleta blanca, era la servilleta. Estrambótica, sí. Era como, o sea, era bellísima, tenían el número, la cantidad que se habían hecho arriba, abajo, colores con dibujos. Bueno, eso es lo que decía, nos dimos un poco todos los gustos, ¿ves? Mirá. Bueno, vean la película. Y la película democratiza eso, está genial. Y también creo que, digo, sorprende por ahí también un poco, o por ahí también desde mi punto de vista, esto de que como y es algo que él siempre le pregunta a la gente y a mí me parece muy interesante, como ¿por qué no se le dio más importancia? ¿No? A mí eso me sorprende y cada vez que nos entrevistamos con gente y que vemos más cosas y que aprendemos más de él y su mundo es como, ¿por qué no? Digo, ¿por qué tiene una calle acá en Montevideo perdida de 2 cuadras de 200 metros? Digo, Porque al uruguayo... claro, pero eso es re sorprendente, digo, como eso nos sorprende, digo, ¿cómo eso? El uruguayo no triunfa. Siempre triunfa. Lo podés estudiar en cualquier lado. Es muy poco el uruguayo que triunfe acá. Vos lo ves, va a Buenos Aires a triunfar. Como triunfa en España, pero en Uruguay es muy poco. Es muy conservador. Acá no explota. Cuando salimos afuera, ahí lo valoran al uruguayo. Pero nosotros o de acá puede pasar suave que no pasa nada. Te mueren. Somos así, pero es nuestra manera de ser. Afuera, después, y nosotros mismos nos damos cuenta después. Mirá. Quizás prevalece también un poco el tema de la leyenda negra de Piria, ¿no? El tema del empresario, de los problemas que hubieron con el pueblo obrero y demás. Lo he escuchado, sí. Sí, puede ser también por eso. Puede ser. Y bueno, del lado político, ¿no? Todos los choques que tenía Piria en su momento, que no se callaba. Sí, claro. También el conflicto con Reus y demás, ¿no? También hay como Esas son las respuestas que generan. hay mucha gente que si no conoce la historia a fondo, lo primero que a mí no me gusta mucho Piria porque, bueno, vos viste cómo trataba a la gente que trabajaba para él, ¿no? Creo que hasta inclusive está el abuelo de Benedetti, ¿no? Donde estaría
donde es Mosca hoy, creo que adentro de la Ciudad Vieja. Sí, ahí sería la industrial y vos no ves ninguna placa que haga referencia a eso. Hay que situarse en la época, porque a veces hablan de esa parte de que vos eras negrero. Hay que situarse en la época de Piria, acá hay historiadores que creo que apoyan lo que digo, en la época y lo que hacían. Y ahí si lo te situás en esa época pasa al revés, me parece a mí. Porque sí, se habla, sí, pero le creó una ciudad, pero está, él era el dueño del almacén, sí, pero si él no creaba el almacén, no tenía el almacén. Entonces digo, ¿está mal crearla o no está mal? Si no, vamos a juzgar así, pero ese no es el motivo de que no se hable de Piria y de que haya sido perdido. ¿Cuál fue la reacción que ustedes han percibido en los entrevistados cuando llegan con este planteo? Sí, pero bueno. No, en general, mirá, con respecto a esta pregunta, que un poco yo a todo el mundo les pregunto esto, ¿por qué no tuvo tanto reconocimiento? Y mucha gente me ha hablado de la leyenda negra, de esta idea de cierta severidad en su momento como patrón, pero a la vez también esa misma gente que me dijo eso también me ha dicho, pero en ese momento en Uruguay no existía la ley de trabajo, digamos, como que o sea, también se lo contextualiza, ¿no? Digamos, yo no escuché a nadie que me diga, no, Piria era un asesino. Me digo, sí, era un tipo bravo seguramente, había que manejar, ¿no? No sé qué cantidad de empleados, pero en general ese tipo de respuesta como y a otra gente también lo que me dice acá el señor, que en Uruguay no reconoce a su gente, así como es algo que no gusta de apoyar. Mismo a él se le borró cuando tuvo la idea de hacer un balneario y no lo querían tapar. Claro, por eso. De Heliópolis a Piriápolis como uno. Sí. Y él aprovechó la publicidad en contra que le hicieron para ponerlo a favor. Para ponerlo a favor y fue genial. El rey del marketing. Yo con respecto, estoy escuchando un poco la reflexión, me parece que está muy buena, con respecto a, y ahí nos sirvieron ustedes argentinos para que hagamos una reflexión de nuestro provincialismo, ¿no? Digo, que es una palabra fuerte, pero está real. Eso de cómo va a triunfar si vive en la esquina de mi casa. Pero, bueno, yo conozco más, estos últimos tiempos he conocido más de un caso de gente de acá que está tratando de hacer cosas de acá. Caso, por ejemplo, Ricardo Casa, que es un documentalista que hace tiempo quiere hacer una película sobre Santo, es un personaje impresionante y que no consigue fondos de nuestro Instituto de Cine. O sea, hace años que le quiere hacer. Yo le dije, hace una ficción, porque capaz que es mucho más atractiva, es más cara, evidentemente. Valle de Ordóñez no tiene película. Oye, es un personaje, el creador del Uruguay moderno, ¿no? Estos últimos días conocí los uruguayos que hicieron una historia de la murga uruguaya para niños y se la publicaron en Argentina, en Buenos Aires. O sea, yo cuando comenté en el ministerio lo de ustedes, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿y el gobierno uruguayo? El Instituto de Cine Uruguayo no puso nada. Esa fue una pregunta y la verdad me parece espectacular y yo, intentamos. Intentamos. Sí, obviamente. Pero digo, no quiero dejar de tampoco decir, no lo menciono porque no se dio, pero sí hubo otros apoyos que también han dado un montón de apoyo, que es Argentino Hotel, que no será un instituto de cine, pero sí es un instituto uruguayo. Y que mismo los entrevistados que vienen y ponen su tiempo y su día, y esos apoyos. Entonces, los apoyos vinieron desde otro lugar, pero te juro que te entiendo con lo que decís en relación a eso de cómo un instituto de cine nos apoya algo. Sí, como uruguayo, como alguien que trabaja hace 1000 años en la cultura a nivel público y privado, me preocupa, o sea, que no nos creamos tanto, porque pasa por ahí también, ¿no? Y agradezco a su vez, me parece espectacular que hayan venido. Queremos agradecer realmente, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos por haber estado, gracias a Diana Orlando, que también fue a través de ella que nos contactaron. Fue parte de la responsable. Totalmente.
Y para nosotros es un gusto desde la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas poder seguir trabajando y aportando a la reflexión en estos espacios que son bien importantes para que nuestros futuros profesionales tengan otras miradas, no solo la del aula, sino de la vida, esto de lo controvertido, de lo interesante que es nuestro país, ¿no? Y nos va a encantar tener una van premier en el aula más. Cuenten con que eso. ya lo dejamos comprometido. El honor sería para nosotros. Sí, Entonces, crudo igual. la primera presentación pública en el aula magna de la Cuenten con nosotros. auspiciada por el Ministerio de Turismo. Exactamente. Bueno, la verdad que de nuevo muchas gracias. Otro aplauso. Muy bueno. Muchas gracias. Fue una sesión de terapia, pues estamos todavía procesando todo esto, pero gracias.